Y mi papá, sin embargo, tenía un respeto reverencial por la política. Y cuando yo empecé a trabajar en el Estado, y fui asesor del primer ministro con el que trabajé, ese ministro vino a mi cumpleaños y mi padre le dijo: señor ministro, toda la noche. Digo, hoy eso no pasa. Mi hijo de 9 años, cuando lo conoció, Aníbal Fernández le decía Nigote. Y Aníbal era el jefe de gabinete. Vos sos muy piteador, Nigote, no. Muy bien. Entonces, la campaña permanente se produce por falta de afiliación. Gracias. De afiliación, pero no de afiliación porque como te afilian ahora en el PRO, de afiliación de fidelidad, digamos, de los ciudadanos por la política. Y en general, porque además, esta cosa de no existe. Clinton gana las elecciones y como era en realidad un presidente institucionalmente débil, se queda con sus asesores de campaña y ellos le empiezan a explicar todo. Tanto es así que en su primer vacación, él solía ir a una isla muy sofisticada, que se iba con su familia, ¿no? Y los tipos sacan toda la cuenta y le terminan diciendo: no, ¿sabés dónde tenés que ir? A Wyoming. Que como yo te dijera, ¿dónde tenés que ir? A Chivilcoy. Sí, y termina haciéndose una foto muy ridícula, con un sombrero tejano, qué sé yo, porque sus asesores de campaña, a ese tipo que era absolutamente urbano y demás, le dice: pero no tenés penetración, digamos, en los, entre comillas, cabos, ¿no? Para definir. Así que también vamos a ver este sistema de comunicación, sobre todo de comunicación gubernamental, como dice Gonzalo Arias, que no se corte la campaña, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede catequizar durante todo el tiempo, menos durante la campaña. Uno no forma cuadros en la campaña, uno trabaja con los cuadros formados. Uno no inventa candidatos en la campaña, uno trabaja con los candidatos instalados. Uno responde a todas las herramientas de campaña que te dicen a dónde vas. Se murió hace poquito el cura Farinero. A mí en el 2001, para las elecciones del 2001, las famosas elecciones yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Farinero compitió con su partido para ser senador. No, les digo, Farinero tenía menos idea de campaña que yo del chino mandarín. Entonces Aníbal Fernández me llamó y a través de, por pedido de un primo, que se llama Héctor Metón, que trabajaba con Farinero, que era parte del esquema político de Farinero, le pidió que yo fuera a trabajar con él en la campaña para darle, digamos, lógica, articularle la campaña, y yo fui a trabajar con Luis, digamos, medio así como asesor externo, porque ellos tenían un armado político muy cerrado, así, muy férreo, en el que estaba el gordo de Lía, pero, ¿no? Y yo me acuerdo que en un momento, Carlitos Germano, que todavía estaba con Germano y Giacobbe, me regala una encuesta que le habían mandado a hacer a él sobre los candidatos. Me la regala porque me dice, porque total, ya está la encuesta. Y Farinero medía algo así como 35 puntos en el conurbano norte, digo, de Vicente López hasta San Fernando. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuál era la lógica de Farinero. Farinero estaba ahí porque todas las noches cerraba la programación de Canal 7, ¿no? Sí. De Canal 7 con la oración y el padre.
Y había generado, en ese marco de desilusión absoluta de la política, en donde después se impuso que se vayan todos, había generado una culpa en ese sector que lo había votado de la Rúa, de la zona norte del Gran Buenos Aires, que habían decidido votar a un tipo bueno. Entonces, hablo con Luis y le digo, mirá, o mire, porque en realidad nunca lo tuve. Digo, mire, toda la plata que tenga, la que le dio Dualde, yo sabía lo que le había dado Dualde, toda, porque Dualde era el que quería que compitiera Farinero, porque Dualde tenía miedo de que Alfonsín le ganara la elección. Entonces, digo, la lógica bien bonaerense, te parto para que no llegue. Y entonces le digo, toda esa plata la tenemos que usar en televisión. Se reúne con el núcleo duro, dice, no, mis chiquitos, y yo que tengo las mesas, porque hablaba así, dice, yo tengo las mesas en Quilmes, y yo quiero, no, y en Quilmes medía 3 puntos Farinero. 3, y Dualde medía 40. Yo digo, Luis, esto, no, sí, no. No me echan, pero me dejan de dar bola, se corre para no quedar mal con cosas, me dejan de dar bola y empieza a manejarlo Juan Carlos Pino, un tipo que venía de la tendencia, después fue diputado provincial. ¿Qué hicieron en la campaña? Se subían a los trenes, iban de Constitución al sur y Farinero pasaba catequizando en política. Yo he visto, yo los acompañé. Había gente que Farinero corría la puerta así del tren. Tipo que agarraban el diario al revés. Digo, imposible. En campaña es imposible. No obstante eso, Luis Farinero sacó 13 puntos en esa campaña. Y Alfonsín salió segundo con 15. Raúl Alfonsín salió segundo con 15. Y Negro sacó 26, 27, tampoco fue la famosa campaña de los 3.000 partidos. La ciudad de Buenos Aires, en esa campaña, hubo 19 partidos. Se presentaron 19 partidos. ¿Ustedes imagínense lo que puede ser? 19 listas. ¿Por qué digo esto? Buenas noches. Me puse los anteojos así de un poco. Está bien, hoy estoy bien. Acorde, muy bien. Lo digo porque hay como toda una tendencia a pensar que uno puede formar cuadros en campaña. No, las campañas se hacen para conseguir votos. Las campañas se hacen para ganar. Las campañas se hacen porque al final lo único que vale es lo que metes en la urna y sobre todo lo que fiscalizás, que esta es otra cosa que poca gente comprende. La fiscalización es fundamental, porque todos parecen muy preocupados por la fiscalización, pero después el que está al cargo de la fiscalización arriba, viene a la provincia de Buenos Aires y dice, no, tengo que ir a La Plata, no sabés qué por ir a La Plata. Lo digo porque a veces, y en este trabajo vamos a ver que pasan cosas, se hacen cosas de esas que ustedes o alguien podría pensar, no financiarlo robando la identidad de la gente, pero digo, a veces la campaña requiere o demanda de algunas cosas que parecerían estar desligadas a la política, digamos, santa. Pero yo lo pongo esto porque si no, no puedo empezar. 3 puntitos de lo que conforma una campaña: la estrategia política, responsabilidad absoluta del candidato. Uno puede ayudar en una decisión de estrategia política, pero la estrategia política es responsabilidad de uno. La estrategia comunicacional, que es la construcción del discurso sobre la misma base de lo que vimos la semana pasada. Y finalmente la estrategia propagandística. En general, ahora se habla de estrategias publicitarias. Como yo soy antiguo, tirando a viejo, soy de lo que todavía diferencia entre la publicidad y la propaganda, porque pretenden, a mi modesto entender, 2 cosas diferentes. La publicidad quiere vender, pero en términos comerciales, y la propaganda, para usar un término
bastante afín a nuestra generación, debe persuadir. ¿No? Estrategia política. Esto es una breve mirada solo para que cuando veamos las campañas que vamos a ver desde Alfonsín hasta la campaña de Macri, tengamos una idea sobre qué estamos dando vueltas, ¿no? El diagnóstico estratégico, como les decía, es un tema de candidato. Es siempre muy bueno pensar en la campaña del doctor Alfonsín para pensar en el diagnóstico estratégico. Porque el diagnóstico estratégico que hace Alfonsín tiene dos variables bastante importantes. La primera es, el diagnóstico estratégico es por dónde vamos a ir en la campaña, es decir, cuál va a ser nuestra estrategia para que nos voten. ¿Qué elegimos para que nos voten? ¿Cuáles son las cosas que vamos a decir y hacer para que nos voten? Bueno, la campaña de Alfonsín tiene dos hallazgos importantes en términos de diagnóstico estratégico. Primero, Alfonsín le pide a David Rato, que era su publicista, le dice: quiero una campaña peronista. Entonces Rato le dice: ¿cómo? Quiero una campaña peronista. Y David le dice: ¿por qué? Don Raúl dice: ¿usted cree que los peronistas lo van a votar? Y don Raúl le dice: no, pero las mujeres de los peronistas sí. Y entonces ahí aparece la segunda parte, que es cuál. Toda la campaña de Alfonsín se basa en la recuperación del Estado de Derecho, de la libertad, y de la vida. La campaña de Alfonsín está fundamentada en la vida. Y juega muy bien hacia el colectivo de las mujeres de los peronistas, como él decía, precisamente porque nuestra campaña era una campaña muy confusa, con un candidato radical, como decía Alfonsín. Yo soy el candidato más peronista del radicalismo, pero Luder es el candidato más radical del peronismo. Y con la idea de que estábamos saliendo del momento más tremendo de nuestra historia. Así que él hace una mirada, a mi modesto entender, muy piola de la cosa, y se para en esto que es decir: mi estrategia va en este sentido. Y en este sentido es recuperación del Estado de Derecho. Todas las campañas que vamos a ver ahora tienen una estrategia política en ese sentido. Bueno, la última, la de Cristina, como les contaba el otro día, baja 2 tonos, cambia el color de la vestimenta, se pone pasteles, se desliga de los cuadros más. Esto es parte de la estrategia. Mapa político. El mapa político es como una especie de, yo diría, ¿ustedes saben lo que es una mesa de arena? Las mesas de arena eran unas grandes mesas en donde se armaba un territorio. Durante la Segunda Guerra Mundial se armaba un territorio igual al territorio donde se estaba peleando y se distribuían las fuerzas sobre el territorio. Bueno, el mapa político es eso, es la distribución de las fuerzas políticas y sociales sobre el territorio para ver cómo están jugando esas fuerzas. Y ese mapa político hay que revisarlo, yo lo voy a decir hora tras hora. Lo ideal sería verlo todas las mañanas o todas las noches, porque las alianzas, los sistemas de alianza, la jugada, todo eso cambia permanentemente. Pero por lo menos semanalmente. Yo les puedo asegurar de que si hubiera habido un trabajo de mapa político en la campaña de 2015, nosotros no hubiéramos perdido la provincia de Buenos Aires. Aníbal estaba cómodo con que él hablaba por televisión y le sacaba 15 puntos. Y la verdad es que hay herramientas que no deberían evitarse. Yo sé que por ahí destinás un montón de gente a eso, ponés un esfuerzo económico en eso, pero a veces son herramientas muy importantes, porque te permiten saber con anticipación algo que está pasando en territorio y que vos
no lo sabés, porque cuando te llega la noticia al búnker de campaña, nada, te la trae un tipo que está metido en esta cuestión, que no te lleva toda la verdad. Red motivacional del voto. Esto es una cosa que se hace básicamente a través de los sistemas de encuestas directas, ¿no? La red motivacional del voto es saber por qué, cuáles son los motivos políticos, filosóficos, económicos, sociales, doctrinarios, que hacen que una persona pueda votarte o no. Que hace que un colectivo pueda votarte o no. ¿No? Esto también es, digo, hay muchos focus group que trabajan en estas cosas. Pero la verdad que son cosas muy importantes, porque a veces uno se encuentra que hay regiones donde una red motivacional del voto te permite no cambiar el discurso, pero acomodarlo de manera tal en donde no vayas con un discurso agresivo en ese sentido. Y esto es una cosa que habría que fijarse también bastante en el tema. La estrategia de posicionamiento en realidad tiene que ver mucho con la construcción discursiva. Digo, hay una estrategia de posicionamiento en donde uno dice, voy a jugar por este lado o por este lado. Hoy, con todo lo que configura el discurso, la estrategia de posicionamiento tiene que ver mucho con lo que uno hace y dice, porque de esa manera, frente a los ojos de la sociedad, queda posicionado en un lugar. Y finalmente el análisis internacional. Esto también es determinante, porque ustedes saben que es muy fácil. Una foto con Lula, con Evo y con Correa define una posición en el contexto internacional que de golpe hace que un tipo o una mujer que no está absolutamente convencido de cuál es, cómo vas a jugar vos internamente, pueda mirar y decir, ah, no, hacia el exterior el tipo tiene la aceptación, la aprobación de los otros que son en los que yo confío. Una cosa que acaba de hacer la izquierda perfumada en la Argentina es decir que Lula debe estar preso. No sé si escucharon ese... Bueno, parte del trotskismo argentino, cuando no lo liberaron a Lula finalmente, salieron a decir que estaba bien que estuviera preso porque Lula traicionó al pueblo brasileño. Digo, esto que parecería una locura también es una estrategia de posicionamiento de parte de ellos en la lógica de la campaña permanente. Porque ellos que acompañaron al principio al PT, cuando encuentran que Lula es el candidato, se retiran. Y fuerzas, digamos, sociales y políticas más parecidas al peronismo son las que se acercan. Ustedes saben cuáles son las tensiones de esa izquierda con nosotros. Bueno, el discurso político lo vimos la semana pasada, en la segunda parte. Y finalmente, la fase de la construcción de la imagen política, que es la propaganda. Pero para que vos puedas propagandizar, pongámoslo en términos de la publicidad, al producto, tenés que tener lo que los gallegos dicen que es el ABC de la construcción del candidato. Es decir, tenés que elegir el candidato y construirlo de acuerdo con lo que la sociedad piensa, entre comillas, comprar. Puedo decir, estoy usando palabras de lo que sería la publicidad para que lo veamos bien. Contaba un tipo de apellido Barrancos que trabajó en la primera etapa de la campaña de Felipe González, que ellos definieron, primero vieron cuál era el candidato ideal, después buscaron hacia adentro del PSOE quién era el candidato o sea, los candidateables, ¿no? Que se parecía más a este candidato ideal, y ahí lo llevaron a Felipe y lo reconstruyeron a través, o sea, con el candidato real, lo que hicieron fue reconstruir
al candidato real como candidato ideal. ¿Qué es esto? Es fácil. El candidato ideal debe ser, para la población en general, rubio, alto, ojos verdes, buen profesional, de ser posible con algún posgrado, ¿no? Con alguna cosa así que esté destacado. Esposo ejemplar, padre de familia maravilloso. También de ser posible que haga algún tipo de deporte, ¿no? Y que además tenga muy buen discurso, tenga muy buena oralidad. Cerradito, el candidato ideal. Ahora vos después tenés a Menem. ¿Y qué construís? ¿Qué decís? Digo, y esto usted lo tiene que haber escuchado 1000 veces. Cuando te decían, y no, porque lo ven rubio y de ojos verdes, o rubio y de ojos celestes. Bueno, esa es la construcción de ese candidato ideal al candidato real. ¿Qué hace? Por supuesto que vos no podés decir que Menem es rubio, pero se viste en shorts. Y ahí medio, ¿viste? La gente, ¿viste cómo se viste? Es muy fácil vestirlo, decía un gordo amigo mío, porque es muy delgadito y todo le queda bien. Claro, gordo. Lo podía abrochar con un saco. Pero rubio no va a ser, pero tiene buena relación con los rubios. Y eso te enrubia un poco. Y además sos profesional, claro, no tenés 6 posgrados, porque sos profesional de otra época, pero sos abogado y deportista sos. Y familia ejemplar, un tiempito, por eso la llaman a su lema y meten la cosa dentro de casa y después lo usan al brigadier para echarla, ¿no? Pero buen padre de familia. Digo, todo esto se va construyendo de manera tal que en la comparación del candidato ideal y el candidato real se permita este ajuste. Y este ajuste se hace con la propaganda. Se hace persuadiendo a la sociedad de que ese candidato es el candidato que vos querés. El desajuste sería persuadir a la sociedad, que es lo que le pasa a Aníbal, de que Aníbal no es el candidato que ellos esperan. Porque, como decía Guardado, cada vez que me preguntan, le digo, mira, Felipe Solá, Aníbal es Maduro de Buenos Aires. Esto lo dijo después de la operación Granada. Esto tiene que ver con la deconstrucción del candidato ideal. ¿Por qué? Porque cuando tu compañero te acusa, una cosa es que te diga la nata, que es la oposición, pero cuando un compañero te acusa y produce lo que se llama el anclaje de la idea en la sociedad, en Maduro en Buenos Aires lo dicen los peronistas, no es que lo diga la nata o Canal 13 o Macri o Vidal. Eso también es la deconstrucción del candidato ideal. Y también los propios errores, digo. Aníbal es un administrador fenomenal y empezó a hablar de lo que iba a hacer en Buenos Aires a la mitad de la campaña. Al principio hablaba de militar, una cosa. Bueno. Dicho todo esto, para que sepamos de lo que vamos a hablar de aquí en adelante, bueno, la campaña permanente, vamos a ponernos serios. Caium questi pan pro fatu tipo tuelius. ¿No, Ana? Por las dudas. Se lo digo en griego antiguo porque esto está escrito en el Eclesiastes. Y no es otra cosa que nada nuevo bajo el sol. La campaña es eterna, viene de años, muchísimos años, viene de antes de Cristo. En el Ágora, alrededor del Ágora, en Atenas, había un grupo de filósofos que se llamaban a sí mismos los sofistas, que producían ¿qué? Campaña. Vos ibas a los sofistas y les decías, yo tengo que ganar el debate. Te escribían el discurso, te entrenaban, te hacían lo que te hacen hoy, el coaching, y te mandaban a debatir. ¿Por qué? Porque la democracia griega, el que ganaba el debate, era el que imponía la medida de gobierno. Pero estos muchachos estaban muy mal vistos por el resto de los filósofos. ¿Saben por qué? Porque cobraban. Son los marketineros de antes de Cristo. Son los marketineros de antes de Cristo. Hacían exactamente lo mismo. Digo, yo
podríamos trasladar hoy de allá para aquí sin ningún problema las acciones de los sofistas. Yo me los imagino, además, coachando como hacían los filósofos en esa época, ¿no? Que caminaban con la persona alrededor del árbol y le iban hablando, que se venían coacheando de esa manera. Bueno, nosotros tenemos una larga historia de tipos que usaron a las campañas y a la comunicación como herramienta. El primero, el amigo Niccolò Machiavelli. El Príncipe es nada más un instrumento de campaña. El Príncipe, esa especie de libro fundamental que hemos leído todos los políticos, algunos con las anotaciones de Napoleón, que nunca leyó El Príncipe y nunca anotó el libro, además, aviso, por la duda, porque esto es como los poemas que aparecen, esto es de Borges, y vos lees las dos primeras estrofas y decís, no, Borges jamás podría haber escrito así, ¿no? Maquiavelo escribe El Príncipe porque se hace campaña a sí mismo. Él necesitaba llegar al príncipe, necesitaba que el príncipe lo nombrara el embajador. Entonces lo aconseja, lanza los consejos al príncipe para llegar a él. Después le cuesta lo que le cuesta, que es cárcel. Pero ese es un instrumento de campaña. Bonaparte, lamentablemente no tengo acá creo que se lo leí a ustedes, ¿no? El texto, las tapas de Moniteur. Bonaparte, cuando llega, cierra los 62 de los 64 diarios que había en París, instala por primera vez una oficina de opinión pública. Una oficina de opinión pública, digo, era una suerte de ministerio de censura, porque lo que hacía era censurar lo que se escribía, lo que se publicaba, lo que se hablaba, porque entendía que había en la comunicación una herramienta fundamental para su trabajo como emperador. Y finalmente, bueno, Adolfito, que todos sabemos, tuvo un ministro de propaganda, que se llamaba Joseph Goebbels, y que escribió un libro que se llama La toma de Berlín, que todo el mundo niega, pero que todo el mundo lee. Porque todavía muchas herramientas de la toma de Berlín siguen siendo cosas fundamentales para el trabajo de la campaña, sobre todo de la campaña permanente. Para definirlo, Goebbels, nada más, una de las frases que lo define y que les va a servir a ustedes para entender esto que nos pasa hoy cuando trabajamos campaña, con qué nos enfrentamos. Goebbels decía, cuando escucho la palabra cultura, saco la pistola. Goebbels entendía que la campaña política se hacía sobre la masa y la masa tenía que ser básicamente inculta. Entre Goebbels y Marcello Tinelli no hay. Y lo digo con mucha seriedad, porque nosotros a veces no se puede profundizar porque necesitas una clase para explicar algo. Pero nosotros seguimos cometiendo grandes errores. Nosotros creemos, decimos, ¿cómo puede haber gente que vote contra sus intereses? No hay más intereses, hay solo subjetividad. El sentido de pertenecer a esto que es el neoliberalismo evita todo interés. Es sentido de pertenencia, actúan por sentido de pertenencia. Digo, esto ameritaría una charla, pero digo, es así. Si uno piensa la sociedad votando por el interés, se pierde a la mitad de la sociedad. Y las cabezas ya están cortadas. Yo quiero ser eso, lo aspiracional, a pesar de que yo siempre cuando aparece la palabra aspiracional, digo siempre, ¿qué aspirarán? ¿No? Pero lo aspiracional es una herramienta fantástica de la construcción de las nuevas realidades políticas. El tachero que sabe que vive peor, que gira sin levantar un tipo que está de pésimo humor y por eso, viste, hace cagadas en el tránsito todo el día, lo tomás y te dice, yo lo voy a volver a votar para que no vuelva a la yerba.
Nosotros también tenemos nuestra historia. El Radical, tango de Angélica Martegani. Cigarrillos intransigentes. Las campañas políticas se remiten a principios del siglo. De hecho, uno de los afiches que más se recuerda, que yo lo he buscado y nunca lo pude encontrar, es un afiche que tenía un corazón, un gran corazón dibujado, la cara de Alvear. Esto se usa, digo, cuando Alvear gana la presidencia de la Nación, y decía Alvear en el corazón del pueblo. Los tangos radicales, los objetos de publicidad, este es un abanico de una farmacia, la farmacia esta en Argentina, de Rosario, es una farmacia que todavía está, y muestran, fíjese, en la competencia, Alvear, caracúlico como era, como siempre, porque Alvear era un tipo de muy mal humor, permanentemente, y don Hipólito Yrigoyen, que era, digamos, el que traccionaba a la masa. La verdad es que es muy interesante, por ahí para otro momento, pero es muy interesante ver algunas cosas que pasaban por aquel entonces. Por ejemplo, dice los muchachos de Franja Morada en una página que tenían en internet: amén de las tradicionales reuniones callejeras, la fijación de carteles en las paredes o la distribución de panfletos, el comité se convertía en el centro de distribución de dádivas para los electores. Entre 1915 y 1916, los comités de Buenos Aires crearon cinematógrafos para niños. ¿Por qué hacían cinematógrafos? Los padres llevaban a los chicos y, como era cine mudo, en el entreacto, digamos, cantaban jingles que eran esos tangos, tango el radical. Se metían en eso. Organizaban conciertos, repartían regalos navideños y suministraban alimentos baratos. A ver, suministraban alimentos baratos, pan radical y carne radical. Así me llamaban. Y además vendían el merchandising. Ellos habían encontrado que la forma de blanquear la guita negra que llegaba, porque también llegaba guita negra en esa época, era vender merchandising. Entonces había cigarrillos marca Radical, había relojes marca Radical, había medallas, y ellos lo vendían y decían que con el producido de eso lograban financiar las campañas. Compañeros, ¿o ustedes creen que esto lo inventó María Eugenia Vidal? Hacían jingles. El autor de la marcha peronista, Ciamarela, antes de escribir la marcha peronista, escribió la marcha para Hipólito Yrigoyen. Digo, alguien debe haber leído alguna vez el reportaje donde Perón admite que él en 1930 hubiera votado a Yrigoyen. Bueno, los tangos políticos eran una cosa. Bueno, ustedes conocen uno, que era Milonga del 900. Soy del partido de todos, pero no tengo nada de encuentro, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Breno, ¿no? Y además, había unos payadores famosos, que llamaban, uno de ellos llevaba Vino Ezeiza, que iban a los cines y en el entreacto cantaba, Ezeiza cantaba esta payada, decía: usted me propone un tema que yo le cante a Yrigoyen. Ese es mi tema querido, el que siempre a mí me oye. Yo lo que lo conozco tanto, digo que a su sentimiento lo acompaña la honradez, la probidad y el talento. Alberto Borrini, el tipo que escribió durante muchísimos años, vos te tenés que acordar, en La Nación, una columna sobre publicidad, dice: las campañas son tan antiguas como los candidatos, incluso tan modernas como el merchandising.
que consiste en ofrecer llaveros, remeras, gorros y todo eso, que ya existía a principios del siglo pasado. Lo que pasa es que se los vendía para financiar las campañas. Así que bueno, nada, vamos a entrarle de lleno a las campañas políticas porque si no nos vamos a quedar a vivir acá. Acá está el tango de Alfieri que se llamaba ¿Qué hacés Don Victoriano por Victoriano? Don Victorino por Victorino. El peronismo tiene una larga trayectoria, digo, de comunicación de campañas y demás. Hay gente que sostiene que en realidad el tipo que inventa el peronismo es el secretario de Vélez, ¿no? Pero vamos por la primera campaña política en términos del marketing moderno que llega a nuestro país en 1983. La campaña de don Raúl Alfonsín es un hallazgo maravilloso al que hay que sumarle un culo fenomenal, porque tenés que llamar Raúl Alfonsín, que además es la sigla de República Argentina. Pero lo encontraron, por ahí a nosotros se nos hubiera pasado, y después les voy a mostrar por qué. Como les decía, Alfonsín le pidió a sus creativos una campaña peronista porque él decía, quiero votar a las mujeres peronistas, y además entendió que en orden de la estrategia política lo que teníamos que recuperar era la sensación de volver a la democracia. Digo, estábamos volviendo a la democracia, pero él quería poner en valor ese regreso a la democracia. Por eso, toda la campaña de don Raúl está ligada a representaciones, a símbolos, a signos que remiten inmediatamente a la democracia. Algunos, vuelvo a decir, de ojete, como el tema de llamarte Raúl Alfonsín, y algunos pensados. El óvalo de la RRA. Está bien, te llamás Raúl Alfonsín, pero le tenías que encontrar la forma de que esto fuera parecido de alguna manera al escudo nacional o a la bandera. Le tenías que encontrar, el hallazgo fue ese. Los colores de la campaña. Todos los colores de la campaña tienen que ver con el celeste blanco, con un detalle rojo, que es la marca del radicalismo. ¿No es cierto? Pero todo remite a la recuperación de la democracia. Ahora te voy a contar la historia del abrazo a distancia. Estaba don Raúl haciendo una sesión de fotos. Entonces le decían saludar. Entonces saludaba, decía así, no, es muy peronista. Así, no, qué sé yo. Y en esos días, él había ido a ver en Chascomús una pelea de box. Y había una costumbre, los viejos se tienen que acordar, igual que yo, que los boxeadores saludaban así. Hacían así, no, así, hacia el público. Y dice, pero vos, busque, don Raúl. Dice, ¿qué querés que haga como un boxeador? Le dice a Rato. Y Rato dice, quédese así. Y entonces empezaron a buscar esto que fue el abrazo a distancia. Un hallazgo, pero un hallazgo se dio en una sesión de fotos. Ahora miren eso, ese es un aviso de Clarín. Medidas para que su vida cambie. Eso lo ponían en carteleras. Había un aviso que eran 100 medidas para la mujer, en cartelera, una letrita así chiquitita. Si nosotros pensáramos, como publicitarios, los avisos de Alfonsín, hoy, los candidatos te cagan a trompar. Bueno, estaban dispuestos a hacerte leer, estaban dispuestos a bajarte una línea, estaban dispuestos a encontrar algo que tuviera que ver con la paz, que tuviera que ver con la libertad, que tuviera que ver con los derechos. La existencia de Alfonsín produce una conmoción en la sociedad argentina. Dejamos de pensar en los deberes. Después del gobierno de Alfonsín, los argentinos empezamos a pensar básicamente en los derechos. Ahora, de nuevo, nos empiezan a quitar derechos y nos ponemos como blanditos. Pero en general,
a partir de Alfonsín hay una demanda de derechos infernal y hay una especie de adormecimiento de los deberes como ciudadanos. Pero vamos a esto que me parece que es muy importante. Siente y espera. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para nosotros, para nuestra posteridad, para todos los hombres del mundo que deseen habitar el pueblo argentino. Ahora, Alfonsín. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, para todos los hombres del mundo que deseen habitar el pueblo argentino. Ahora, Alfonsín. Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación para desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino. Ahora, Alfonsín. Una campaña moral, una campaña por la vida, una entrada a la vida. Veníamos de los años más negros de la historia argentina, veníamos de los asesinatos, veníamos de los 30.000 compañeros muertos, veníamos de esa sociedad que sabía que estaba pasando algo que lo llevaba a la muerte, sin ningún derecho, sin ninguna posibilidad de patalear. Fíjense cómo la estrategia política de Alfonsín es una estrategia absolutamente lógica. Es una estrategia absolutamente... una respuesta lógica a la demanda de la gente. Digo, la estrategia en general tiende a responder a la demanda de la sociedad. Y él encuentra, percibe, huele por esta cosa de animal político que tenía don Raúl, a quien yo terminé respetando después de haberlo puteado inmensamente, de percibir que esto era lo que necesitaba la Argentina. Ahora miren acá, porque además nosotros competimos con esto. La campaña del peronismo, a ver, la campaña del radicalismo, ¿saben qué es la señalética? La señalética es algo, claro. Bueno, esa señalética podría no decir salida de emergencia. Y si hubiera letras blancas sobre el coso verde, la gente ya identifica que esto es por donde tenés que salir. Si yo pusiera Carlos Caramelo con la letra de Coca-Cola en blanco sobre cosa roja y la paso rápidamente, ustedes leen Coca-Cola, no leen Carlos Caramelo. Digo, hay una construcción que se mete en la cabeza, que genera, bueno, la campaña de Alfonsín es toda esto. Azul, blanco, apelación a la democracia, con un detalle de rojo, porque el rojo es el radicalismo. Ahora vamos a ver nuestra campaña. Por la victoria peronista, todos en el 25 al 9 de julio. Rojo, fondo rojo, letra blanca, la imagen de Perón. Fondo rojo, letra blanca, la imagen de Perón. Misma campaña. Fondo rosa, letra blanca, imagen de nadie. Miren lo que es este aviso. El de acá.
no se leía un carajo. Pero de verdad, digo, ¿cómo podés poner cualquier letra, no importa el color que pongas, sobre puntillismo? Bien, lo vieron, ¿no? No hay ningún rojo ni ninguna letra blanca. Miren estos avisos. Fondo azul, letra blanca, en una imagen de Luder Evita y en la otra imagen de Perón. ¿Vieron? Bueno, esto también es de la misma campaña. ¿Por qué nos pasa esto? Porque la campaña no importaba, porque teníamos el caballo del comisario. Entonces los compañeros del sindicalismo te decían: no, tengo un muchacho que es egresado del tecnográfico, que no sabe cómo dibuja. Claro, bueno, decir que acá le 100.000 afiches. Y el muchacho hacía del color que le parecía, digo. Y ponía, si era muy peronista, ponía la foto de Perón. Y si estaba comprometido con Luder, ponía la foto de Luder. Y además, nosotros los jóvenes, porque yo a los jóvenes quiero decirle que yo fui joven alguna vez, pintábamos en las paredes, porque además de jóvenes éramos intelectuales, una frase que había aparecido en el portón de la Sorbona en mayo del 68, que decía: somos la rabia. ¿Por qué pintábamos somos la rabia? Porque cuando murió Perón, un general trasnochado dijo: muerto el perro, se acabó la rabia. Y entonces le contestábamos nosotros en campaña, por eso yo les digo, las campañas se hacen para ganar. En campaña le contestábamos a ese general que debía estar muerto ya, además. Le contestábamos que la rabia éramos nosotros. Imagínense lo que le podía pasar en la cabeza al pueblo con un mensaje que, saliendo del momento más negro de la historia, decía que nosotros éramos la rabia. A eso le ponemos el cajón de Herminio y que nos terminamos cagando a palos en la 9 de julio entre nosotros. Señores, ¿de verdad quieren que nos votaran? Pero la campaña tenía que ver. La campaña tenía mucho que ver. Hasta que llega... Rubio. Lo voy a decir de esta manera. Una preguntita, ¿puedo? Sí, claro. Pero referido a lo anterior. Sí. La posición de Luder respecto al juzgamiento de los militares y la posición de Alfonsín, clara. En campaña eso no importaba. No importaba. No, en campaña no importaba nada. Personalmente No, en campaña no importaba nada. En campaña ¿sabés qué importaba? Que nosotros le hacíamos las fotos a Luder. Luder se daba un matizador, porque era muy canoso, y se matizaba. Alguien se tiene que acordar, la señora se matizaba mucho el pelo en esa época. No se tenían las canas, pero era como que las atenuaban, claro. Ese matizador en la foto daba violeta. Y nosotros le hacíamos la foto, digo nosotros, porque yo estuve en esa campaña, y hacíamos la foto a Luder, y venía la foto, y tenía el pelo violeta, el poco pelo que tenía era violeta. Entonces Alfonsín aparecía en colores y nosotros teníamos que mandar en blanco y negro, porque si no, Luder tenía el pelo violeta. Digo, imagínense lo que era en el 83 un señor con el pelo violeta. Eso importaba. Pero este entendió todo. Este entendió todo. Todo entendió. Dijo, la campaña hay que profesionalizarla, la campaña tiene que estar en manos de alguien. Llamó a los equipos de comunicación, llamó a Pepe Albistu, a jóvenes trabajadores de la publicidad, entonces, y además a jóvenes creativos que generaron este afiche. Se los muestro por si ustedes no se acuerdan de cómo era el símbolo de la alianza. Yo me he tenido que comer al idiota que se supone que hizo el símbolo de la alianza explicando en televisión cómo había creado él, cómo era la idea, cuando en realidad lo único que hizo fue tomar un afiche nuestro y dar vuelta. Tengo el afiche, digo, para mostrar qué era eso nada más. Ahora Carlos entiende eso y entiende además un discurso que es muy interesante.
para llegar. Claro. Y los pobres que tienen hambre. Por los niños ricos que tienen tristeza, Por la justicia que hace falta. por el pan en todas las mesas, Por los jóvenes sin porvenir. por los viejitos sin persona, Por los hombres de trabajo. por los sin techo, Por la alegría. por mañana, por la esperanza, por los otros, Por nosotros. Por la tierra. por la vida, por amor. Por Argentina. Es el discurso de Alfonsín. Es el discurso de Alfonsín, al cual él le agrega, digo, las tres banderas. Esto en realidad se lo afana Cafiero. Porque Cafiero, la renovación no es nada más que agregarle a las tres banderas el discurso de los derechos humanos, del Estado de Derecho. Digo, esto, la idea de robarle al radicalismo sus banderas más recientes, no sus banderas pretéritas. ¿Por qué? Porque Alfonsín había dicho que con la democracia se comía, con la democracia se educaba y con la democracia se curaba. Y nos estábamos cagando de hambre, los pibes no iban a la escuela y el sistema sanitario era una porquería. Entonces, ese papá nos había prometido una cosa, porque todo el discurso de Alfonsín, como les contaba la vez pasada, es un discurso paternalista, y entonces viene el turco y dice, no, yo soy más que un padre, yo soy un superhéroe. ¿Qué nos dice? Síganme que no los voy a defraudar. Y la verdad es que el pueblo argentino estaba muy dispuesto, pero además, fíjense, ¿qué tiene que ver el escudo de Alfonsín con esto? Todo. Fíjense los colores, sobre la bandera argentina, todo. En términos de señalética, digo, lo que había ocurrido 6 años antes todavía le hacía ruido a los ojos y a la cabeza de los argentinos. La representación era Menem. Enfrente estaba Angelov, que tenía un lápiz rojo y tachaba cosas. Un horror. Pero además Carlos entendió una cosa. Entendió lo que yo he denominado la campaña de delivery. Él comprendió que nunca más íbamos a tener una avenida 9 de julio con 300 millones de personas. Que nunca más iba a haber una plaza de Mayo rebosante. Que había una especie de... Está bien, ya hicimos todo. Y entonces, ¿qué hizo? Nos trajo la campaña a la puerta de tu casa. Digo, puede que para ustedes no sea relevante, porque ir a Plaza Moreno queda acá nomás. Pero cuando vos caminás Bulque, cuando vos caminás Villa Fiorito, cuando vos llevas una campaña, como en esta imagen, por el Camino Negro y permitís que los muchachos de 10 cuadras a esta parte vengan a verte pasar vestidos con su mejor ropa, porque yo los he visto, les estás dando una nueva idea de campaña. Sos el tipo que llega a ellos de otra manera. Después yo les admito todas las objeciones, políticas, personales, todo lo que quieran. Pero la campaña de Carlos fue una gran campaña. Apelaron además a un tipo que tenía un encanto fenomenal. Si alguien tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente, sabrá que tenía un encanto, él, en lo personal, fenomenal. Después de la muerte de su hijo fue otro hombre. Pero él era un tipo absolutamente comprador. Yo estaba cubriendo como periodista una de estas marchas, digamos, una de estas recorridas, y estaba al lado de un muchacho que evidentemente era un tipo del sector ferroviario, con un mameluco azul, y venía Menem en un micro parecido a eso, allá arriba, y el señor estaba ahí abajo. Se da vuelta, Menem tenía cosas y él saca los bolsillos del coso y dice: Carlito, no tenemos nada. Y en ese momento Menem hizo sí una cosa así y siguió saludando. El tipo me pega un codazo y me dice: ¿viste? Me dijo que íbamos a tener. Eso no está en ningún libro, me pasó a mí, personalmente. Digo, esto tenía que ver con la potencia que él tenía en términos de comunicación. Digo, se sirvieron de esa posibilidad. Pero digo, él la tenía, no fue una casualidad. El discurso mesiánico le quedaba bárbaro. Pero además empezaba a meter a todo el mundo en la bolsa. A los niños
ricos que tienen tristeza. ¿Cómo no va a ser rubio y de ojos verdes? Este es el Menemóvil de Dualde Román Menem. Y después llega Fernando. Fernando tiene un gran grupo de marketineros que son Ramiro Bulla y Carlos Bassetti, que trabajan un concepto en ese momento bastante moderno, a partir de Regis Debray, que es la lógica del acercamiento. Casi toda la campaña de la Rúa está ligado con esto que les voy a leer, que es un texto de Regis Debray en un libro que se llama El Estado Seductor, que hoy está un poquito, huele un poquito a viejo, pero en ese momento era fenomenal. Dice, se procura fascinar por el acercamiento y no por la distancia. Por la banalización y no por la heroización del jefe de Estado. Jefe de Estado banal, no heroico. El ostensorio del símbolo se borra ante la ostentación del individuo. El símbolo presidencial no es lo que se ostenta al individuo que lo representa. Y dice después, de la visión frontal y despojada con la bandera y algunos otros símbolos del poder como fondo, pasamos a la utilización de planos más cortos, casi intimistas, con un decorado menos oficial y florido. Vamos a verlo. Esto también es una estrategia. No, porque a veces yo pido disculpas, pero a veces no carga bien. La pusiste a Fernando y se te desconfiguró todo. ¿Viste? Ahí va. Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Fíjense la cercanía, ¿no? Miren la cosa despojada, digo, la cosa más natural, lejos de un presidente. Campera de cuero, digo. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Eso es lo que voy a hacer. Alguien está pensando en la gente. Yo con ese aviso siempre me pasaba que cuando decía voy a hacer esto, voy a hacer aquello, yo siempre me imaginaba que un día iba a decir voy a ser el padre de los huérfanos. Porque, no, pero en serio, porque prometía cosas absolutamente imposibles. Esa imagen de él caminando con el milico al lado, y él sobre todo, como si fuera un Standerführer, tarado, fenomenal. Sin embargo, era el discurso que se empezaba a instalar. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en esta idea de la Rúa aparece esta cosa de confrontar con el presidente anterior. Sí, de por ahí de empezar a hablar del ciudadano, ¿no? No, el ciudadano estuvo presente en todas las campañas, más en la de Alfonsín que ninguna otra. Pero se confrontaba, Alfonsín no confrontó directamente con el pasado. Puso a la democracia en relevancia. Menem no confronta con Alfonsín, al contrario, usa toda su señalética. El que empieza a confrontar con Menem es él. Será porque no manejo Ferrari. Y vuelve a aparecer las armas, algo positivo después de tantos años. No, hace aparecer no las armas. Esa es la idea de la corrupción. Vuelve la idea de la corrupción a plantarse en una campaña presidencial. Voy a meter preso a todos los corruptos, ¿no? Porque la instalación de los últimos momentos del gobierno de Menem era la corrupción. Bueno, nada. Fernando da los resultados que da, porque la verdad es que es una gran campaña de marketing sin nada atrás.
Digo, él políticamente no resistía el gran trabajo de marketing que se hizo sobre él. Y entonces, ¿quién llega? Sin campaña, sin nada. Tachuela. Tachuela. ¿No sabés qué le dicen Tachuela? ¿Peticito y pura cabeza? Bueno, Tachuela, que se da cuenta de que esto de la cercanía y demás no tenía mucho que ver, aparece permanentemente, si bien él no hace campaña, aparece permanentemente, la idea de campaña permanente, munido de todos los ostensorios de la presidencia. Debe ser el tipo que más fotos se sacó con el bastón presidencial y la banda en 2 años. Se ponía la banda y el bastón para ducharse, o sea, una cosa, no, era tremendo, lo de Dualde era tremendo. Y aparece esto es el producto de la no campaña. Néstor estaba haciendo una estrategia de posicionamiento para ser candidato en 2007. Vos lo sabés. Nosotros caminábamos juntos. Cuando digo juntos, no caminaba junto con Néstor, caminaba junto con la comunicación de Néstor. Y yo hacía la comunicación del Pelado Mercury y apelaban las mismas herramientas, que era Crónica TV, Garbo, 10.000 patacones el fin de semana, con un discurso, Néstor en un discurso, después 3 compañeros que decían, ¿y qué le parece? Que no, un joven muy prometedor, la verdad que es un tipo honesto, ¿no? Y eso lo ponían adentro de un noticiero que, si bien era una noticia paga, digo, se diferenciaba en muy poquito con las noticias reales. Lo que pasó fue que a Dualde se le ocurrió de la sota y un mes después apareció aquella frase relevante del autodidacta de 3 de febrero, el negro Curto. Habíamos hecho un acto en Lomas y habíamos hecho un acto en Avellaneda, Cacho Álvarez. Lo llama Curto y dice, negro, tenés que hacer un acto para de la sota, el 3 de febrero. Y Curto le dice, Osvaldo, están paseando un perro muerto. Hacía un mes que estaba posicionándose en la provincia de Buenos Aires y tenía 4 puntos. Los mismos 4 puntos con los que había llegado a la provincia de Buenos Aires. Habla Dualde con Reutemann y Reutemann ve algo que no le gustaba. Le dicen a Felipe Solá y Felipe dice, no es mi momento, un tiempista, duda. Y finalmente, ante la posibilidad de que o Menem o Rodríguez Sá ganaran la presidencia de la Nación, los dos tenían deudas pendientes con Eduardo Dualde. Menem tenía 6 meses de prisión pendiente y Rodríguez Sá tenía el cagazo de su vida, porque el día que le mandaron a Chapalmalal a 4 muchachos y le avisaron a Rodríguez Sá que lo iban a matar, que fue cuando se subió al avión y renunció a la presidencia de la Nación desde San Luis, digo, ambos tenían cuitas. Entonces, Eduardo no tiene otra cosa que hacer que jugar con Néstor. Néstor no tiene campaña. Fíjense, los afiches son de primaria, digo. Cualquiera de ustedes podría llamar a su hijo y decirle, haceme este afiche. Pero fíjense, además, lo que es el aviso. No, esta es una historia que les voy a contar. Usted no lo conoce demasiado, porque es nuevo. No pertenece a la generación política del fracaso. Tomó su provincia muy endeudada, pagó, ahorró, y hoy Santa Cruz tiene el menor índice de desocupación y los más altos salarios de Argentina. Tiene equipos, tiene planes, sabe gobernar. Anda tranquilo por la calle, quiere a su familia, no miente, hace lo que dice, es tal como lo ves. Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros hijos. Y los que seguimos amando a la Argentina, construyamos con Kirchner esa Argentina que queremos. ¿Ustedes vieron cómo empieza este aviso? Él empieza difuso. ¿Y qué dice? Usted muchos no lo conocen.
Lo estaban presentando en campaña. Digo, es la antítesis de cualquier campaña. Solo a Cristina después se le ocurrió presentarlo en campaña a Insaurralde, y así no fue. Pero es que es así, es la antítesis de la campaña. Digo, uno juega con candidatos instalados. Y en todo caso hace como hizo el Colorado de Narváez. Trabaja 1 año y medio para instalarse, poniendo una teca que tenés que tener también, ¿no? Pero convengamos que hubo algo en esto que tenía que ver con la decisión. A ver, Néstor era como un determinista histórico, era un tipo con el que vos hablabas en la campaña, te decía, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Yo decía, pero escuchame, hermano, estás, digo, al lado de Menem, estaba para atrás. El tipo seguía, ¿no? Tenía una decisión, y los avisos lo definen. Su publicista, Braga Menéndez, que también era un publicista, digo, no tenía ninguna, no es que no tuviera ninguna experiencia como publicista, pero la verdad que Braga no había hecho campaña. Tenía que ver con esto, de que agarrase el publicista que tenés a mano. Entonces le presenta el primer logo de Kirchner. ¿Y qué le dice Néstor? No entiendo un carajo. Entonces dice, bueno, vamos a buscar otra cosa. Dice, mirá, este sí, es la K, porque Alberto Fernández había dicho que la K de alguna manera se parecía a la Argentina. O que la Argentina se parecía a la letra K, no sé. Entonces dice, mirá, y el cóndor que vuela, y él le dice, ¿qué voy a volar como un cóndor? Dice, yo soy un pingüino, no sea boludo, esto me lo contó a mí personalmente Fernando, ¿eh? Entonces le presentan esta. Dice, ahí no veo ni siquiera la K. Y entonces le presentan esta. Y entonces cuando ve esta le dice a Fernando Braga Menéndez, ¿no tenés algo más soviético? Así le dice, ¿eh? ¿No tenés una construcción un poco más soviética? Y entonces Fernando, para joderlo, hace esto. Y Néstor le dice, ese es el logo. Es maravilloso. Pero eso define que fue Néstor Kirchner también, ¿no? Me gusta mucho mostrar esto porque además los otros son cosas que no se conocen. Nunca llegaron a lograr. Bueno, él hizo una campaña, fíjense lo que son los afiches. Es la campaña de la no campaña. Es más, él de verdad pensaba que perdía con Menem. Más allá de decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Nunca pensó llegar en esos términos. Pero también aprendieron, digo, la presidencia también aprendieron. Y lo que vino fue muy interesante. No solo por Cristina, que Cristina era, al lado de Néstor, digo, era mucho más intelectual en la construcción de su comunicación y demás, sino porque empiezan a trabajar las frases que van a terminar definiendo la campaña y de alguna manera definiendo los primeros 4 años de gobierno, que es el cambio recién empieza, el futuro llegó, Solari, el futuro llegó, va a cerrar, Indio Dixie, ¿no? Entienden perfectamente a dónde iban, entienden perfectamente cuál era su público, ¿eh? Y yo después te lo paso, te lo juro que te lo paso. No hagas esa foto que no te va a servir. No, te está sacando a vos la foto. No. Sí. Y este es el cierre, con el famoso traidor de Sipe Sipe. Yo estuve en ese, bueno, vos también habrás estado, ¿no? Bueno, ese Luna Park fue realmente una cosa impactante. Pero más impactante que Luna fue esto que vamos a ver ahora. Si anda, porque es muy largo y muy pesado. Escuchen esto, no yo. Dolores es Argentina, la nena que nació el día que todos nos queríamos morir. Un día de diciembre de 2001, a las 6:15, en punto, nació una nena. Parto
3,5 kilos. No era buen momento para traer un hijo al mundo. Pero ya sabemos cómo somos los argentinos en los momentos bravos. La parimos. El padre tardó una semana en anotarla en el registro civil. Todos los días había un cartel distinto, cerrado por asunción de presidentes. Cuando finalmente abrieron, le pusieron un nombre lógico: Dolores Argentina. Al principio, como a todos, a Dolores Argentina le costaba comer, le costaba caminar, le costaba dormir de noche. Poco a poco, los vecinos comenzaron a adoptarla como si fuera su propia hija. En algunas cacerolas abolladas, la gente empezó a cocinarle. Y del campo llegó la leche para los cientos de biberones que la nena tomaba. A falta de pañales importados, la gente empezó a fabricarlos acá. Venían a arrullarla de todos los rincones del país. Y no había día que alguien no se acercara a jugar con ella. La gente le puso mucha garra para que esa nena crezca bien. Cuando ya empezaba a caminar, a los padres les agarró miedo de que sus primeras palabras fueran patacones, de co, de fol. Pero gracias a Dios, Dolores Argentina dijo: ¡Mamá! Como todos los chicos. Dolores Argentina aprendió a sumar antes que restar. Aprendió que había otros chicos que necesitaban una mano. Aprendió que su país quedaba en un lugar que se llamaba Latinoamérica. Hoy, Dolores Argentina es una chica normal. Los que la conocen, Cada vez más la llaman Argentina y menos Dolores. El año que viene empieza primer grado. Ya no sabemos si en Capital, en Jujuy o Tierra del Fuego. Pero eso es lo de menos. Lo más importante es que siga creciendo en paz. ¿Sabes lo que es tener una Argentina que crece todos los días un poquito? Sí sabes, porque la hacemos. Hemos encontrado el rumbo. Hemos encontrado el camino de la producción, el industria, los Vamos a científicos. seguir porque esta es la foto de cierre de campaña en La Matanza. Es tremenda la vigencia del ¿viste que emociona? Es tremenda la vigencia del aviso. Hemos perdido ese país, es una cosa tremenda. Pero es un aviso buenísimo porque apela a eso que hoy nosotros deberíamos recuperar, que es la emotividad. Y además nos muestra de alguna manera el camino que habíamos emprendido. Pero en términos de campaña propiamente dichos, aparece una cosa muy importante que termina cerrando la lógica de la campaña de Cristina 2011. Este es un aviso de campaña que a mí me encantaba en 2007, que fue a todas las provincias. Era el mismo aviso, ponían la Cámpora, provincia de Entre Ríos, la Cámpora, provincia de Tucumán. En 2011 aparece el desaparecido, aparece en esto. Pero además aparece el pueblo en su propia representación. ¿La anterior era 2007 o 2011? La anterior era 2007. Es que no me va a olvidar. Yo estaba comiendo, justo mediodía. Y cuando mi casa parece supersónica. El señor que me instaló me dice: ¿cuántos hijos tiene Lona? Le digo que 13. Ahora va a tener más canales que hijos. En el aviso anterior empieza a aparecer esto, que es la aparición del pueblo de verdad. Ya no son más actores, como en el caso de la Rúa, que trabajan Bajé en un astillero hasta la crisis de los 90. Después tuve el peor trabajo que alguien puede tener: buscar trabajo. Uno me dijo: estamos buscando a alguien con menos experiencia. Le dije: ¿qué hago? ¿Vuelvo 3 años antes? Llegué a sentirme en el fondo del mar. Un día suena el teléfono de casa y me dicen: don Atilio,
venga mañana al astillero. Se está reactivando todo y lo necesitamos. Y acá estoy, haciendo submarino. Hoy le enseño a los jóvenes todo lo que yo aprendí. Y lo primero que le digo es, aprovechen muchachos, que soplan otros vientos. Estamos haciendo historia.